la fidelidad. Este tema es importante para nosotros los creyentes por el hecho de que en muchas oportunidades, y muy frecuentemente diría yo, hacemos promesas y nos comprometemos en tantas cosas y sin embargo en muchas oportunidades no cumplimos con estas promesas, sin saber que realmente Dios nos observa y Él vigila realmente cómo nosotros somos fieles a nuestras promesas, tanto a la promesa que hemos hecho a Dios como a otras promesas que nosotros desarrollamos. Cuando esto lo podemos observar en el Salmo 101, versículo 6, en el que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. O sea, Él tiene puestos sus ojos en nosotros, en todos sus fieles en la tierra, porque Él espera que nosotros seamos fieles a Él. Ahora, la fidelidad, mis hermanos, es alguien, una persona fiel es alguien en el cual yo puedo poner una confianza. Sin embargo, muchos entienden la fidelidad como una debilidad. La fidelidad, que es sinónimo de mansedumbre, se considera como debilidad para muchas personas, porque la altivez, la prepotencia predomina, y el poder ser mansos y fieles al mandato y a lo que la palabra de Dios nos muestra y a nuestros compromisos realmente representa un tremendo riesgo. Una de las promesas importantes que cada uno de nosotros hemos hecho es cuando fuimos al altar con nuestras esposas y que en esa oportunidad eran nuestras novias. En ese momento hicimos una promesa. La pregunta es: ¿cuánto de nosotros seguimos con esa promesa? ¿O estamos cumpliendo esa promesa como Dios quiere en base a la palabra de Dios? ¿Cuántos? Pregunto. Otras promesas que hacemos sin medir consecuencias son las promesas que le hacemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Muchas veces las tomamos a la ligera y no las cumplimos, ¿verdad? Pero lo más importante es qué tan fieles somos a la palabra del Señor. Vamos a ver y vamos a meditar en primer lugar en Moisés, en la vida de Moisés, pero también vamos a tomar como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte. Cuando nosotros observamos en Juan 13, 1, 4, antes de la Pascua, el Señor Jesucristo cenó con sus apóstoles. Y en la cena, Él hizo una muestra realmente de fidelidad y servidumbre, porque fiel a cumplir, Él sabía que iba a ser muerto en esa cruz, pero era el mandato que Dios le había mandado, y era su parte que tenía que hacer. Pero también Él les dio el ejemplo a sus apóstoles de servicio, lavándoles los pies. De humillarse a pesar de ser Dios, se humilló fielmente y cumplió lo que la palabra de Dios le dice. Por eso en Romanos 12:12 hay tres aspectos fundamentales. Gozosos en esperanza, dice Romanos 12:12, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Eso significa que la oración es fundamental para poder fiel. El leer la palabra de Dios, para poder conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre y el poder estar en esa relación de oración con Dios, es algo sumamente fundamental. Analicemos cómo fue la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años, a los 120 años murió. Y la vida de Moisés se dividió en tres etapas. Los primeros 40 años fue un niño que tuvo una juventud, un desarrollo, una madurez hasta sus 40 en el palacio, con todos los lujos, con toda la educación, formación y elocuencia con la cual es educado alguien que estaba cercano a Faraón, que era considerado casi como hijo de Faraón. Así fue Moisés. Indiscutiblemente el tener todas esas posibilidades lo exalta mucho a la persona, y la persona se siente alguien
eh, poderoso, por ejemplo. Pero sin embargo sucedió lo que todos sabemos que sucedió con Moisés, y tuvo que salir de Egipto huyendo, exiliado, y se fue al desierto de Medián. En el desierto estuvo, se casó y estuvo como pastor de ovejas por 40 años. Dios estuvo formando a Moisés, bajándole toda esa altivez, a hacerlo alguien que, como él decía a veces, ¿cómo puedo hacer yo esto, Señor? Resistiéndose al mandato de liderar a un pueblo, incluso diciendo que él no podía hablar, para que su hermano Aarón lo hiciera en lugar de él, y Dios también se lo concedió. Y luego encontramos a Moisés 40 años liderando a un pueblo hacia una tierra prometida. El estar a cargo o liderando a un pueblo como el de Israel, sabemos por lo que hemos leído la palabra que no fue fácil. Muchos reclamos, la gente se quejaba con Moisés, no obedecían, a pesar de ver la grandeza de Dios, ellos eran incrédulos y se quejaban por todo, hasta sus propios hermanos que tenían, María y Aarón. Cuando vemos en Números, los invito a que busquemos Números 12, vamos a leer la palabra, en Números 12 del 1 al 7, encontramos ahí a María y Aarón, sus hermanos, hablando contra Moisés. Sin embargo, ¿qué es lo que encontramos también en la palabra? O cómo era considerado Moisés para Dios. Y dice que aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, dice. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Llama mucho la atención, porque la mansedumbre quiere decir que él no era alguien, él era una persona que dominaba sus emociones. No se enojaba fácilmente. Sin embargo, también se enojaba. Lo único que la palabra nos dice: airaos, pero no pequéis. Sin embargo, vemos que aquel varón era considerado manso para el Señor. Manso para el Señor. Cuando vamos al capítulo 20, también de Números, vemos la situación que ya al finalizar, por ejemplo, el tiempo, ya cuando estaba finalizando con el pueblo, ya casi llegando a la tierra prometida, viene y le sucede un altercado a Moisés. Primero, hay que entender el contexto sobre el cual se llevó a cabo esto. Primero muere su hermana, María, con la que le había prácticamente salvado la vida. Y luego el pueblo empieza a quejarse nuevamente. No hay agua. Y se juntaron en el pueblo todos contra Moisés y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés. Y se quejaron: ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, nos enseña cuál fue la actitud que tomó Moisés en ese momento. Dice el versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo, y se postraron sobre su rostro. O sea que al postrarse sobre su rostro, fueron a pedirle dirección a Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta? Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, dice. Y Jehová habló a Moisés. Cuando Jehová habló a Moisés directamente, él fue claro en las instrucciones. Dios es claro cuando nos enseña la palabra y encontramos todas las verdades que están escritas. Están claramente establecidas en la palabra de Dios. En esta oportunidad, Dios le habló directamente a Moisés y le dio una instrucción. Y la instrucción fue sencillamente: toma la vara, ¿verdad? Toma tu vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y que le dijo: y habla a la peña. No le dijo que hablara a la gente, le dijo que le hablara a la peña, a vista
del pueblo, y ella derramará agua. Más claro el mensaje o la instrucción no podía ser. Habla la peña. Ahora uno puede decir, bueno, racionalmente pudiera decir, ay, yo cómo le voy a hablar a esa peña, y que la gente me vea hablándole a esa peña, van a decir que estoy loco. Pero sin embargo, esa era la instrucción del Señor. Pero, ¿cuál fue la desobediencia de Moisés? Y le dijo, cuando reunió a la congregación, les dijo, oíd ahora, rebeldes. Prácticamente llegó a regañarlos. Os hemos, o sea, ellos, os hemos de hacer salir agua de esta peña para que ustedes vivan. ¿A quién estaba glorificando? ¿Estaba glorificando a Dios o se estaban glorificando él mismo? Básicamente estaba glorificándose él mismo. Pero ¿cuál fue la reacción de Dios? Dios le dio el agua que pedía. Pero después Dios le dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado. Esa fue la reacción de Dios. Ese fue lo que Dios le dio a Moisés por el pecado que había cometido para eso. Nosotros, hermanos, estamos también en la misma situación en la que Dios nos pide fidelidad, que seamos fieles. Y la fidelidad únicamente puede darse si usted tiene fe en el Señor. Y la fidelidad únicamente puede darse si nosotros escudriñamos la Escritura y ante cualquier situación problemática que tengamos, arrodillemos y pongamos nuestros rostros en oración al Señor y le pidamos su dirección. Una vez que nosotros oramos, le pedimos su dirección, busquen la palabra, porque en la palabra el Señor va a hablar. El Señor ya no habla como le habló a Moisés. El Señor dice que el Señor ha hablado de muchas formas, pero ahora Él habla a través de su palabra. Entonces la única manera de hacerlo y de ser fieles es escudriñando su palabra y haciendo la voluntad de nuestro Padre que nos enseña su palabra. De que podemos cometer errores como lo hizo Moisés, claro que podemos cometer errores, nos podemos equivocar, pero sí tenemos claro de que Dios perdona nuestros pecados, aunque la consecuencia del pecado la suframos. Lo importante es cómo reaccionamos. La pregunta es, ¿se amargó Moisés contra Dios? ¿Se amargó contra el pueblo? ¿Se desanimó en su liderazgo? No, no se desanimó. De igual manera, hermano, yo los invito, aunque no nos desanimemos, busquemos la fidelidad, seamos fieles a Dios, seamos fieles a nuestra familia, a nuestras esposas, seamos fieles a nuestras promesas. Que Dios los bendiga y oremos. Padre Celestial, amado, gracias Señor por este día que tú nos permites abrir tu palabra y encontrar un mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, te pido porque tú, Señor, cubras con tu sangre maravillosa, Señor, este país, El Salvador, que lleva tu nombre. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda a todos mis hermanos de Iglesia Nazaret y a todos mis hermanos que están en todo el mundo de esta pandemia, Padre. En el nombre de Cristo, amén.